Bienvenidos todas y todos y todes. Hoy día estamos en esta tercera temporada de Leer en tu Casa y tenemos hoy día a otra candidata a la Convención Constitucional feminista, mujer, madre y poeta y activista cultural, Andrea Campos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Paloma, muchas gracias por esta invitación. Siempre es bueno una conversación feminista, así es que siempre es bueno, siempre es necesaria. Siempre. Oye Andrea Campos Parra, empezaste este viaje directo a la Convención Constitucional, esta carrera que se podría decir, y queremos saber de ti, queremos saber de tus motivaciones, el camino, la convicción y todas esas cosas que te rodean para emprender este vuelo. Y primero me gustaría hablar del camino tuyo como mujer, ¿cierto? Como feminista, que te lleva a participar en este evento histórico, en este hito que vamos a vivir pronto las chilenas y los chilenos y las chilenas, en este proceso constituyente. Entonces quería saber cuál era tu camino que te lleva a este espacio. A ver, yo creo que los caminos primero se van construyendo y se van, no sé si eligiendo o hay algo que va convergiendo para que tú tomes un rumbo u otro. Y en ese sentido, siento que ha sido difícil para mí entender de que ya soy una constituyente, primero. Porque no estaba dentro de mis aspiraciones ejercicios políticos directos, digamos. En general, aun cuando me considero una persona muy política desde siempre, desde la adolescencia, que he estado inquieta por lo que acontece alrededor mío, no había nunca tenido alguna participación o cercanía con la política directamente, ni partidaria, ni en otros espacios deliberativos políticamente. Entonces sentimos, y digo sentimos porque después del octubre de 2019, del estallido social, del estallido, ¿no es cierto?, empezamos a cuestionarnos que la calle no era suficiente, ¿no es cierto?, necesitábamos otros espacios de diálogo, de conversación. Sin embargo, la calle fue la gran motivación y el gran encuentro de las mujeres. Ese primer abrazo, esa primera mirada cómplice, esa demanda colectiva, todas las marchas, todas las protestas, siempre sentía de que las mujeres teníamos que estar en esa vereda, en la vereda de la participación. Y como también me muevo por mi activismo cultural en distintas organizaciones, las conversaciones partieron allí. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a apoyar? ¿Cómo vamos a buscar espacios políticos? Ya esta vez una cultura activa políticamente. Y en ese sentido yo creo que valió mucho todas las búsquedas que tuvimos, y desde luego sentí de que la primera que partió en buscar una asamblea que nos hiciera sentido a todos, me tocó a mí esa pega y la asumí contenta. Primero porque tuvimos, siento yo, esa pequeña suerte o cosa de encontrarnos en el foro con la primera citación que hubo de la Asamblea Popular del Distrito 20, en donde rápidamente ya en la primera reunión, en vivo además, conociendo a las personas, habíamos por lo menos unas 80 personas, y eso significó de que rápidamente hubo ahí como una energía posible de concretar en aspiraciones mayores, como tener una participación directa en este proceso. Y partimos ahí.
en esa asamblea, que es de donde ahora ya, habiendo pasado más de 3 meses, tenemos esta candidatura por la cultura. Y no solo eso, sino que además una convergencia completa en principios feministas y todas aquellas otras demandas de justicia que esperamos concretar en esa mesa de diálogo. Oye, qué interesante lo que cuentas, y además cómo esto se suma, ¿cierto?, con esta marea morada que invade el Congreso y logra la paridad en la convención. Sí. Y de cierta forma asegura el espacio y la participación activa de mujeres en este proceso. Sí. Oye, qué interesante. Y esta asamblea popular, ¿cierto?, que es la que levanta la lista de asamblea popular, donde tú eres una de las candidatas, también es un espacio colaborativo de trabajo horizontal, ¿cierto?, donde todes y todas y todos tienen una opinión que decir. ¿Tú cómo te sientes trabajando en ese tipo de espacio, ¿cierto? Las feministas siempre apuntamos a trabajar de lo más horizontal posible, ¿cierto?, que es una de nuestras luchas de derribar, ¿cierto?, la acumulación de poder, etcétera. ¿Cómo te sientes tú y cómo te sientes tú con este desafío de, en caso que llegase a ganar, llevar una propuesta colectiva a la convención? A ver, primero es una sensación de al fin llegó el momento, al fin podemos sentarnos a conversar, ser escuchadas, y más que levantar la bandera o la lucha permanente que tenemos todas, ¿no es cierto?, converger en una mesa, en un diálogo con otras mujeres. Imagínate, de todos los distritos paritariamente, muchas, de todas las edades. De todas las edades, también de muchas mujeres jóvenes, que en mi caso ha sido un tremendo aprendizaje. Yo soy de una generación profundamente patriarcal, y eso me motiva muchísimo, porque para mí la compañía de las jóvenes ha sido vital en este proceso. O sea, siento que de hecho probablemente me habría costado mucho más si hubiese sido con puras mujeres de mi propia generación. Claro. Porque siento que también habemos algunas que estamos más disponibles para el aprendizaje y para la escucha desde las hijas e hijes. Y además porque convergen, y todo eso converge en la asamblea de una manera muy bella, porque se siente el respeto que hay por las mujeres, por el feminismo, por las disidencias, y eso es algo que era para mí fundamental para poder expresar nuestros deseos de manera cuidada, aun cuando siempre hay escollos. Claro, siempre hay desafíos. Y hay desafíos y hay maneras de enrielar, digamos, unas conductas que no son tan favorables para nosotras, pero que lo hemos logrado con bastante éxito, diría yo. Y desde ahí para mí es fundamental ese trabajo, sobre todo porque partimos haciendo efectivamente democracia horizontal, participativa, inclusiva, donde las voces tenían todas el mismo valor. Hemos dado también señales de esa democracia radical y horizontal, donde todos los grupos de análisis, de trabajo, han ido rotando para que cada quien tenga una participación directa en el proceso, invitando siempre a ampliar el espacio, porque creemos que mientras más mujeres estemos en este proceso, en los roles que sean, en los roles que toque compartir, se hace muy preponderante, fundamental, y yo creo que lo estamos logrando. Yo me siento muy acompañada de las mujeres, me siento también muy cuidada en espacios con hombres, con disidencias, con todo el mundo, mayores, menores, jóvenes, y eso lo hace posible, claro, de que se pueda trabajar con honestidad y realmente con el convencimiento de que esta paridad tiene que llegar mucho más lejos. Yo siento que es el tiempo de las mujeres. En alguna otra entrevista dije así como
probablemente no tan generosamente, pero déjennos pasar. Sí, me parece súper, súper. Siento que es el momento para que nos dejen pasar. Sí, y quizás algunas creíamos o queríamos que la Constitución hubiese sido escrita solo por mujeres, hubiese sido un gesto, un gesto maravilloso. Por supuesto, sí, habría estado ideal. Ideal. Oye, qué lindo este proyecto colectivo, ¿cierto?, de la Asamblea Popular, y qué interesante cómo lo planteas y cómo nos cuentas en el fondo cómo te sientes en él. Porque esto que decías tú de la honestidad, de sentirte cuidada, es algo que un poco la política carece y uno la ve de afuera como un mundo muy sucio, muy tóxico, pero es súper interesante porque después del estallido, como todo cambió, Chile despertó, se generan estos nuevos espacios que sin duda van a traer frutos para el futuro y para la nueva Constitución. Oye, y un poco ya avanzando un poco más en profundo en tu, digamos, mirada personal y colectiva desde tu sector, ¿cierto? Nosotros aquí estamos en el Centro Cultural La Esquina Rosada, ¿cierto? Desde otra metodología, estamos por el Zoom a través de entrevistas, etcétera, pero la cultura es algo que nos mueve. Y cómo tú llevas hoy día la responsabilidad de dejar la cultura plasmada en la convención. Así que cuéntanos un poco de tu activismo cultural, ¿cierto? Tú eres poeta, entonces quería saber un poco más de cómo la cultura, a través de la Andrea, lleva una propuesta hacia la convención y cómo tú ves que esa propuesta podría quedar plasmada, hacia dónde apunta, desde los derechos, desde un modelo de Estado. Cuéntanos un poco ahí cómo la cultura permea. Sí, lo primero que quisiera decir es que en mi caso la cultura y precisamente la poesía, que es algo que hago desde bastante cabra, llevo por lo menos unos 30 años en el gremio de la Sociedad de Escritores de Chile, y siento que es una deuda que tenemos con las artes y con la cultura. Primero porque todas estas palabras conceptuales a veces cuesta entenderlas. La cultura es todo, atraviesa todos los espacios, no necesariamente solo las que desarrollan las y los artistas, sino que también la posibilidad que cada territorio, cada espacio conviva en todos sus derechos a través también de la cultura. Y nosotros y nosotras hemos hecho también muchos esfuerzos antes de todo este proceso para que la cultura esté en todas partes. Eso no es fácil porque muchas veces hay que someterse a proyectos institucionales que tienen como cierta rigidez y que muchas veces tú los abandonas antes de siquiera considerarlos como una opción porque se riñen muchas veces con tus valores culturales, por ejemplo. Claro. Entonces siento que tenemos alguna experiencia en coordinaciones horizontales, y conocemos muy bien también la vulnerabilidad de la cultura en un estado neoliberal, en un sistema neoliberal, en un sistema patriarcal, en un sistema centralizado, en donde no hay posibilidades de que las personas, las actoras y actores de las culturas y las artes tengan espacios deliberativos. Hemos tenido, por ejemplo, miles, ¿no es cierto?, de ministras, ministros que llegan, si uno no sabe de dónde salieron. Claro. O personas que están a cargo en distintas instituciones y que realmente están muy lejos de conocer la realidad de los esfuerzos de las personas de la cultura y sus audiencias, porque han habido algunos proyectos bien interesantes que han roto ciertos paradigmas que tienen que ver con que la cultura es algo que a las personas no les interesa, o la lectura, o la poesía, o el arte, y eso no es así. Lo difícil es el acceso también. Sí, totalmente. Entonces, yo siento que en esto los derechos humanos resultan un buen motivador ético para alcanzar desafíos culturales en esa constitución que vayan más allá de los derechos sociales de quienes ejercen el trabajo cultural, que es algo fundamental,
considerando la precariedad que hay en el sector, y no solo una precariedad desde los derechos sociales, sino desde cómo se articula la cultura, cómo se entiende la cultura. Muchos convenios internacionales han sido derechamente violados por este Estado, ¿no? Y que tienen que ver con los derechos humanos. Sabemos que desde los derechos humanos es lo que tenemos que entender, que esa es nuestra fuente, nuestra fuente ética de valor. O sea, apuntar a ellos y recogerlos como para que se conviertan realmente en derechos positivos, es decir, derechos concretos en donde el Estado se ocupe directamente de esta necesidad, pasa no solo por conocer de cultura, porque de cultura yo creo que está todo escrito. El tema es que incluso lo que está escrito habría que revisarlo, porque siempre tenemos detrás, ¿no es cierto?, esta hegemonía, este imperialismo que va imponiendo ciertas necesidades, como surgieron los derechos humanos, ¿no es cierto?, después de las guerras mundiales, como una obligatoriedad para poder encontrar un consenso de una vida, de un bien común. Entonces, nosotros sentimos que el trabajo que vayamos a desarrollar ahí es principalmente una escucha, y desde ahí recobran importancia las representaciones que se tengan detrás. Y es lo bello nuevamente de esta asamblea, que es lo territorial. O sea, no sirve imponer contenidos cuando no tienen nada que ver con las realidades de los territorios. Entonces, yo siento que yo no tengo ninguna varita mágica para decir qué es lo que exactamente necesita todo el pueblo, porque las diferencias, incluso las divergencias que se pueda tener en este ámbito, tienen que llegar a una unidad y que se van a consolidar en esa mesa de trabajo. Ahora, claro, desde luego hay ciertas cuestiones que son irrefutables y que las vamos a llevar hasta el final, como sea, como por ejemplo de los derechos sociales y derechos de un trabajo digno para todas las personas que ejercen el trabajo de la cultura. Y por otro lado, las audiencias. Sentimos que es necesario. Yo pensaba, por ejemplo, cuando yo era cabra chica, yo vivía en Talcahuano, en Perales, había una junta de vecinos, y en esa junta de vecinos había todo tipo de actividades culturales. De hecho, había un jardín infantil donde yo partí mi aula a los 4 o 5 años, en un mismo jardín que estaba en mi comunidad, en mi espacio. Y siento que esas cosas se fueron perdiendo, sabemos por qué, con una dictadura que no solo nos dividió, sino que además nos quitó una serie de posibilidades de entender la cultura como un espacio para todos, o sea, un sustrato, una cuestión que no hay que ir a la cultura tiene que estar en todas partes. Oye, qué interesante eso, como tú relacionas en el fondo el derecho a la cultura como un derecho humano. Y ahí yo creo que concuerdo totalmente contigo con la cultura está, pero no tenemos el acceso, ¿cierto? No es los libros, un ejemplo muy simple, un libro tiene un impuesto altísimo en este país. O sea, la cultura también se ha transformado incluso en un producto y no en una necesidad, digamos, que es como lo entendemos. Bueno, sí, desde luego esa es una de las batallas y paradigmas que hay que romper, la mercantilización de la cultura. Hoy día se habla de industrias culturales, por ejemplo. Sí, pues. O sea, no podemos hablar con términos económicos para un bien social. Exacto. Para un bien humano. No siento que sea exactamente el camino. Ahora hay incluso hablar de gestión cultural, yo prefiero decir activismo cultural,
estamos tratando de levantar más cultura en los territorios, pero sin mercantilizar el concepto de la cultura. Justamente para octubre del 2019, una de las cuestiones que nos planteamos fue cómo nos organizamos sin tener atributos políticos y políticas, ninguna de las que estábamos en esa necesidad o ansiedad de colaborar, de compartir, de participar. Hicimos una corporación cultural que tiene más de 20 artistas locales y profesionales también vinculados al área de las artes y las culturas. Y llevamos 1 año y medio sin poder terminar las tramitaciones burocráticas que impone el sistema. Claro. Como por ejemplo, esperar más de 1 año por una cuenta vista del Banco del Estado, ¿te fijáis? Que tú decís, ¿cómo es posible de que te exijan tanta burocracia cuando en realidad nosotros ya teníamos un proyecto armado que era justamente con el tema de replicar en Concepción el muy buen trabajo que hizo el alcalde Jadwe en Recoleta con la librería popular? Y todavía no lo logramos, pero lo vamos a lograr sí o sí. Es decir, no, y yo creo que lo van a lograr. Sí, lo vamos a lograr sí o sí, porque pensar en que el romper el paradigma de que la gente no quiere leer ya se rompió, y hay que quitarle el lucro a los libros de los intermediarios, porque no se trata de quitarle el lucro a los actores directos. Claro, a los escritores. Los autores, los escritores y escritoras en este caso, que por lo demás reciben migajas de parte de las editoriales, la mayoría internacionales, que son las que organizan el, entre comillas, mercado de los libros y de muchas otras actividades culturales. Así es que el trabajo de desmercantilizar la cultura también es una cuestión fundamental que debe estar plasmada en la Constitución, en la Carta. Oye, Andrea, qué interesante todo lo que nos cuentas, y además cómo desde tu área efectivamente la cultura, la mano de la cultura tiene que estar escribiendo la convención, y eso creo que es fundamental, porque sin la cultura, sin la manifestación, que es un área que a mí me gusta muchísimo de la cultura, los movimientos sociales, ¿qué serían los movimientos sociales sin el arte? ¿Qué sería del movimiento feminista sin la expresión? ¿Qué sería del movimiento de mujeres sin la liberación del cuerpo, sin la manifestación en la calle, sin digamos, todos los tipos de expresiones artísticas que nos rodean, ¿cierto? Y que nos motivan y que se ven a través de esta convicción, o sea, a través de la convicción se ven plasmadas en las performances, en las calles y en los territorios. Y en eso... yo siento que ahí hay mucha incoherencia, Palo, porque en el caso de la Convención de los Derechos Humanos existen derechos humanos que son de primero, segundo y tercer grado, y resulta que los de primer grado, que son los derechos políticos y civiles, en donde te dicen usted se puede expresar libremente, por ejemplo. Claro. Claro, tú te puedes expresar libremente, pero ¿de qué manera te puedes expresar libremente si no has tenido acceso a la cultura, no has tenido un buen acceso a una educación de calidad, a una educación gratuita? Y también sentimos, al menos para mí, la cultura y la educación van de la mano. De la mano. Es imposible no pensar en que esas dos cosas debieran tener equivalencia, porque si no, los derechos civiles, como te digo, y políticos no se pueden ejercer con coherencia. Con coherencia, sí. Porque aquí la libertad es lo que ha enarbolado, ¿no es cierto?, esta constitución y este modelo horrible. Pero no se trata de libertad, se trata de derechos y de obligaciones de parte del Estado para tener los recursos que la cultura y la educación necesitan para todo el resto de las otras áreas. Bueno, lo mismo pasa seguramente para las personas que van a hablar de salud en la convención, etcétera. Pero aquí la cultura y la educación son derechos humanos.
Sí, y en ese sentido concuerdo contigo y yo creo que a nombre del equipo estamos también muy de acuerdo con esas posturas porque para nosotros también la cultura es vital y es muy importante. Oye, Andrea, yo te quería agradecer tus palabras, creo que has contado mucho, has explicado muy bien, ¿cierto?, tu visión en la convención, que yo me imagino que no solamente es la cultura, sino que es tu visión de cambiar el modelo, ¿cierto? Este modelo horrible en todos los aspectos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido se agradece tu postulación a la convención, ¿cierto? Son las primeras mujeres en Chile que se atreven a postular este proceso, que se atreven a participar, así que en nombre de todas las compañeras se te agradece y muchas gracias por venir hoy día a esta entrevista. Muchas gracias, Palo. A mí me encanta el compañerismo, la fuerza que hay entre nosotras. Eso hace que el camino sea un poco más generoso, más florido. Y también porque siento que es esta oportunidad, no va a haber otra. No va a haber Entonces, hay que tomarle el peso a lo que significa escribir una constitución, o sea, una cuestión tremenda. Siento también que este es el momento para que los académicos también y académicas sean generosas y estén detrás de las ciudadanas y ciudadanos del pueblo, que somos los que hemos estado en las calles, en mi caso por 30 años como trabajadora y además lo que te decía, lo que le debo en lo personal a la cultura, es decir, mi vida no tendría esta posibilidad si no hubiese sido por la poesía, por las artes. La vida es súper dura, sobre todo para las mujeres que hemos tenido que trabajar, que somos madres, que hemos criado a nuestras hijas e hijos con harta dificultad gracias a nuestras propias familias de origen. Claro. En muchos casos la cultura o tener la posibilidad del arte de expresión, ¿no es cierto?, nos ha hecho unas personas con más posibilidades de tener sentido común y de aspirar a un bien común, que es lo que queremos hacer en esa constitución. Así es que gracias a ti, me encanta este programa, conozco La Esquina Rosada, por supuesto, he estado físicamente ahí en una preciosa grabación que hicieron de un tema lindísimo justamente para la época del estallido, así es que les agradezco esta iniciativa y que les vaya muy, muy bien en este programa. Y a ti, Palo. Ay, gracias. Oye, así pues en La Esquina Rosada, por supuesto, siempre como artistas que somos todos artistas, estamos reinventándonos y hoy día nos toca este nuevo escenario, pero ya luego, después de la pandemia, nos podremos ver y tocar, como decías tú. Sí, pues, y además que se sumen a esta campaña, que se sumen a esta candidatura. A la candidatura cultural. Como centro cultural, mientras más personas podamos tomar decisiones, siento que más estamos haciendo mejor las cosas. Y más nutritivo queda todo. Sí. Más nutritivo. Ya pues, Andrea, un abrazo grande, un besito. Y nos estamos viendo. Y muchas gracias a todos por este programa. Adiós.